Entonces, bien, en esta unidad vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a momentos de variables aleatorias. En general, en estadística 1 no se ve momentos en términos generales. No, sí se ven momentos, ¿sí? Centrados y no centrados, ustedes lo vieron en estadística 1. Pero bueno, acá vamos a extender un poquito eso, como todo lo que venimos extendiendo. Y particularmente hoy vamos a trabajar sobre algunos conceptos que tienen que ver con esperanza y varianza que se derivan de relaciones, ¿sí? Entre los momentos de las variables aleatorias, ¿sí? Si bien ustedes lo ven en términos generales y demás, el objetivo va a ser acá utilizar esos momentos a efectos de calcular algunas medidas como son la esperanza y la varianza, ¿sí? Medidas que caracterizan a las distribuciones en general. Después, cuando veamos función característica, ahí vamos a ver cómo tener momentos de órdenes más grandes, ¿sí? No necesariamente de orden 1 y 2, que son los que vamos a ver ahora, que nos sirven para obtener la esperanza y la varianza. Vamos a ver por lo menos los dos primeros ejercicios, ¿sí? En un caso vamos a calcular la esperanza y la varianza, siempre de variables aleatorias continuas, ¿sí? Y en el segundo, que sería el 5.14, vamos a calcular la varianza. La de momentos condicionados lo vamos a dejar ya para la próxima clase, ¿sí? Del semana que viene. Vamos a trabajar directamente con los ejemplos, ¿sí? Vamos a ir introduciendo algunas cuestiones directamente aquí, ¿sí? Supongamos que tenemos dos variables aleatorias que tienen función de densidad conjunta dado por esto, ¿sí? 2 por x1, ¿bien? Y el soporte, ¿sí? Es un cuadrado 0,1. Es decir que eso, si yo lo viera, tiene esta pinta. Este soporte, tengo x1 acá, x2 acá, ¿sí? Y esto me representaría un cuadrado 0,1, cuadrante como este. ¿Sí? O sea que el soporte es esto de acá. Ahora, yo quisiera calcular la esperanza de z, donde z es igual a x1 por x2, ¿sí? ¿Esto qué es? Una función de variables aleatorias, ¿no es cierto? Esto es una g de x1 y x2. Lo puedo ver como una g de x1 y x2. Entonces, una manera, ¿sí?, de buscar la esperanza de z, z va a ser una variable aleatoria continua. La esperanza de z, ¿cómo lo voy a definir? Cuando es continua. La variable aleatoria, ¿cómo? El producto de la variable aleatoria por la función de densidad integrada en todo el soporte, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pongo en términos genéricos pongo menos infinito a infinito, pero va a ser en el soporte, ¿no? Donde es positiva la... ¿sí? Porque por afuera va a ser 0 la función de densidad. ¿Bien? Eso ya lo sabemos de estadística 1. Ahora, ¿qué implicaría calcularlo de esta manera? A la esperanza de z. ¿Qué necesito saber? O necesitaría saber, conocer. La densidad. La función de distribución. Claro, distribución y después densidad de z. Entonces, tendría que trabajar con ¿qué? Con el método jacobiano, el método de la función de distribución, que lo hicimos con un ejercicio similar a este, si no me equivoco. ¿Sí? Y buscar la función de densidad de z y después usarla para calcular buscar el soporte, obviamente, y utilizarla para calcular la esperanza, ¿sí? Esa sería una manera, ¿bien? Pero ustedes vieron en el teórico que una manera, por una propiedad, ¿sí?, mucho más fácil, si yo tengo la esperanza de una función de variables aleatorias g de x en general, digamos, acá tengo x1 y x2, pero es g de x, vector aleatorio es x, ¿no? En general es igual a la función de la variable aleatoria, es decir, g de x1 x2, ¿sí?, por la función de densidad conjunta, obviamente, de x1 y x2, ¿sí?, integrada en todo el soporte. O sea, algo como esto, pero en vez de z tengo la g acá. La g de x, ¿sí?, está acá. ¿Sí? Y acá no tengo la f de z, sino que tengo directamente la función de densidad conjunta de las variables originales. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer como resultado de esto. ¿Bien? Entonces no voy a tener que buscar la función de densidad de z, sino que directamente uso la función de densidad original de las variables aleatorias, x1 y x2 en este caso, ¿sí?, y voy a poder calcular la esperanza de esta manera. ¿Sí? ¿Está claro? Esto lo seguramente vieron en el teórico y habrán visto la demostración. ¿Sí? En nuestro caso, el g de x1 y x2 es
x1 por x2, entonces lo que voy a hacer es reemplazar, ¿sí? x1 por x2 sería el g de x1 y x2 por la función de densidad conjunta, que es 2 por x1, ¿sí? Integrar en el soporte. Pero, de nuevo, para integrar en el soporte, me tengo que fijar, ¿sí? Tengo que integrar en todo el soporte, o sea que tengo que fijarme los límites de integración. Y acá es relativamente fácil porque es un cuadrado. Entonces, integro con respecto a x1 y después con respecto a x2 o al revés. Y siempre el límite de integración va a ser entre 0 y 1 y entre 0 y 1, ¿sí? Al ser un cuadrante no presenta mayor complicación. En caso de que haya alguna relación entre las variables en el soporte, se comienza a deformar un poquito. Si tengo otra forma en un cuadrado perfecto, en un rectángulo, lo trabajamos como lo venimos trabajando en las unidades anteriores, ¿sí? En este caso, no presenta mayor problema, ¿sí? Entonces tengo acá 2 por x1, lo tengo acá y lo tengo acá, o sea que me queda x1 al cuadrado por x2, ¿sí? E integro esto, ¿bien? Integro primero con respecto a x1, o sea que me queda x1 al cubo sobre 3, esa integral, y lo evalúo entre 0 y 1, ¿sí? Cuando hago eso, me queda directamente 2 tercios x2 y 1 al cubo menos 0 al cubo es 1. O sea que tengo como resultado 2 tercios x2 directamente. Y luego integro con respecto a x2, ¿sí? Entonces, esto me queda igual a x2 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Es integral, ¿sí? Este 2 se me va con este 2. Y cuando aplico barro, ¿sí? Me queda 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, o sea, 1. En definitiva, la esperanza de x1 x2 es un tercio. ¿Estamos? O sea, fíjense que usamos el resultado en vez de buscar primero la densidad de z, ¿sí? A partir del método jacobiano, el método de la función de distribución y después calcular la esperanza, ¿sí? Usando la densidad de z ya, puedo aplicar directamente esta propiedad, ¿sí? Y resuelvo mucho más rápidamente. ¿Bien? Esta g de x, ¿sí? Puede tener cualquier estructura, ¿no? O sea, acá tenemos x1 por x2, podría haber sido x1 más x2, x1 menos x2, ¿sí? Lo importante es reemplazarla acá y después operar, como ya sabemos, integrando y siempre considerando de manera adecuada el soporte. Ahora, para la varianza de z, es exactamente la misma lógica que vimos recién para la esperanza. Ustedes saben que la varianza, esto ya lo saben de estadística 1 y de estadística 2, la varianza de x, si bien tengo la definición general, ¿sí? Que es la esperanza, ¿sí? De x menos la esperanza de x al cuadrado, lo puedo ver como, ¿sí? Si desarrollo algunas operaciones, la fórmula de cálculo de esto lo puedo ver como la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x elevado al cuadrado, ¿sí? Esto de acá no es esperanza de x elevada al cuadrado, sino que es la esperanza de la variable de la letra x elevada al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto sí es la esperanza de x de la variable de la letra x elevada al cuadrado y esta es la esperanza de la variable de la letra x elevada al cuadrado. ¿Sí? Son cosas distintas. ¿Sí? O sea, esto, para que quede mucho más claro, sería esto, la esperanza de x cuadrado. ¿Sí? Con la misma lógica acá, la varianza de g de x es igual a la esperanza de g de x elevado al cuadrado por, menos la esperanza de g de x que la acabamos de obtener hace un ratito, ¿sí? Elevado al cuadrado. Es decir, si g de x es x1 por x2, como en nuestro caso, esto va a ser igual a la esperanza de x1 por x2, o sea, este g de x, ¿sí? Elevado al cuadrado, menos la esperanza de x1 y x2, que la obtuvimos en el paso anterior, ¿sí? Esa esperanza elevada al cuadrado, o sea, un tercio elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto ya lo tenemos, falta elevar al cuadrado, nos falta el primer término, ¿sí? Y la esperanza, ¿sí? De x1 x2 al cuadrado, ¿cómo lo voy a obtener? ¿Esta es una función o no? ¿Lo puedo ver como una g de x1 y x2? ¿Estamos de acuerdo? Igual que x1 por x2 era una g de x1 y x2, x1 al cuadrado por x2 al cuadrado también es una g de x1 y x2. Entonces, esa esperanza que va a ser igual a x1 elevado al cuadrado por x2 elevado al cuadrado, o sea, la g de x1 y x2 por la función de densidad de x1 y x2. ¿Sí? En el soporte, en este caso el soporte es el mismo, o sea que no tenemos mayor complicaciones. Y tengo que, bueno, acá operando un poquito, tengo que x1 al cubo por un lado y después tenemos x2 al cuadrado.
¿sí? Y después es integrar de nuevo, ¿sí? Que no es una integral compleja, tengo x1 al cubo, la integral de eso es x1 a la cuarta dividido 4, y eso aplico Barrow, ¿sí? O sea que lo evalúo entre 0 y 1. Bien, bueno, esto se simplifica, el 2 con el 4 me queda un medio, que es el que tengo acá, x2 al cuadrado, y cuando aplico Barrow, ¿sí? En x1 a la cuarta entre 1 y 0, eso es igual a 1, ¿sí? 1 a la cuarta menos 0 a la cuarta, 1. Y luego integro con respecto a x2, ¿sí? Y en este caso tengo x2 al cuadrado, entonces esa integral es x2 al cubo sobre 3. Definitiva, ¿sí? Aplico Barrow y esto es igual a un sexto. ¿Bien? Entonces, la varianza, ¿sí? Reemplazando la fórmula esta de cálculo que tenemos acá, es igual a la esperanza de x1 por... a la esperanza de x1 por x2, si todo al cuadrado, ¿sí? O de x1 al cuadrado por x2 al cuadrado, que vimos que era un sexto, ¿sí? Menos, ¿sí? De nuevo, esto de acá sería la esperanza de la g de x al cuadrado, ¿sí? Por eso es que es la esperanza de x1 al cuadrado por x2 al cuadrado. Menos la esperanza de x, que la habíamos obtenido en el paso anterior, que era un tercio, es elevado al cuadrado, ¿sí? O sea que la varianza es 1 sobre 18. Obviamente esto tiene que ser una magnitud positiva, ¿cierto? ¿Bien? Y no es nada más que eso. Veamos el siguiente. ¿Sí? Supongamos que tenemos una, que es el 514, ¿sí? x1 y x2, que son variables aleatorias con función de densidad dada por esta cosa de acá, ¿sí? Encontremos la covarianza ahora, ¿bien? La covarianza, como saben, ¿sí? Ya de estadística 1, es igual a la esperanza del producto de las variables aleatorias, ¿sí? Menos el producto de las esperanzas, ¿sí? También ustedes lo vieron, por definición, la covarianza es igual a la esperanza, ¿sí? De x1 menos la esperanza de x1 por x2 menos la esperanza de x2. O sea, es la esperanza de todo esto, del producto, ¿sí? De los desvíos con respecto a la esperanza de las variables, ¿sí? Desarrollando y demás, llegan a esta fórmula de cálculo que es igual a la esperanza de x1 por x2 menos la esperanza de x1 por la esperanza de x2, ¿sí? Bien, y esto es lo que hicimos recién, ¿sí? Pero aquí hay un par de cuestiones. Buscar la esperanza de x1 por x2 es exactamente lo que hicimos recién, ¿sí? Pero para obtener la esperanza de x1 y la esperanza de x2, estos son esperanzas, pero considerando las densidades marginales, es decir, que necesitamos la densidad marginal de x1 y necesitamos la densidad marginal de x2, ¿sí? O sea que, a partir de esta función de densidad conjunta, vamos a tener que buscar esas densidades marginales. Ahí no nos queda otra, ¿no? Así que es algo que vamos a hacer. Y de nuevo acá hay que tener en cuenta el soporte, ¿sí? El soporte en este caso, ¿qué nos dice acá? Que x1 está entre 0 y 1. Y que x2 está entre x1, o sea que x2 es menor a x1 y mayor a 0. ¿Estamos? Esto es x1, ¿no? ¿Estamos? O sea que voy a tener una recta acá de 45 grados donde tengo que x2 es igual, exactamente igual a x1. ¿Sí? Tengo el cuadrante 0, 1. Y tengo que x2 es menor o igual a x1. Si el x2 está acá y el x1 está acá, significa que el soporte es esto de acá, este triángulo, ¿sí? Esto es importante porque esto es el que me determina el soporte para calcular la esperanza, en este caso de x1 y x2, y después para buscar las densidades marginales, ¿sí? Entonces, fíjense que, bueno,
buscar la esperanza de x1 por x2 es x1 por x2 por la función de densidad conjunta 3x1, pero cuando integro, tengo ojo con los límites de integración. Voy a integrar primero con respecto a x2 y después con respecto a x1. Cuando integro con respecto con x2, tengo que x2 se mueve entre 0 y esta recta de acá, que me impone el límite superior, ¿sí? En ese caso, esa recta es igual a x1. ¿Bien? Y después, cuando integro con respecto a x1, como ya integré con respecto a, si tuve en cuenta esta restricción acá, ya se mueve directamente entre 0 y 1. ¿Sí? Y estos son los límites de integración. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Sí? Y acá puedo tener los límites de integración la complejidad que quiera, ¿no? O sea, las mismas complejidades que tenían los ejercicios de vectores aleatorios, ¿sí? Para los soportes, podría tenerlo tranquilamente acá. ¿Sí? No varía mucho, solamente que estoy multiplicando por el g de x, ¿sí? Y después resolver como resolvía en ese momento, ¿sí? Considerando esos límites impuestos por el soporte. Bien. Bueno, y acá ya resolver si tengo x1 y x1, eso que me queda x1 al cuadrado, ¿sí? Y bueno, integro como recién, ¿sí? Eso ya lo revisen ustedes los cálculos, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? Aplicar Darrow, ¿sí? Integrando con x2 y con respecto a x1, tenemos que la esperanza de x1 por x2 es 3 décimas, ¿sí? Bien, ahora, para buscar las esperanzas, ¿se acuerdan que necesito la esperanza de x1 por x2, pero también necesito la esperanza de x1 y la esperanza de x2? Acá voy a necesitar las funciones de densidad marginal, ¿sí? Entonces, busco la función de densidad marginal, ¿sí? De x1, integro la función de densidad con respecto a la otra variable, ¿sí? Bueno, acuérdense que la función del soporte, lo voy a graficar acá, era esta, ¿no? Acá tengo que x2 es igual a x1, esa recta. Entonces, integro con respecto a x2, y cuando integro con respecto a x2, significa que ¿sí? Los límites de integración son 0 y x1. ¿Sí? Resuelvo esta integral y tengo que la función de densidad de x1 es 3 por x1 al cuadrado. ¿Sí? Y el soporte termina dado por 0, 1, ¿no? Ahí se mueve libremente x1. Y de la misma manera, la función de densidad de x2, ¿sí? Integro ahora con respecto a x2 a x1, entonces, cuando lo hago, me voy a mover entre la recta, ¿sí? De 45 grados, que va a estar representada en términos de x2, o sea que va a ser x2, ¿sí? Y el límite superior es igual a 1, ¿sí? Resuelvo y me queda esta pinta. Y también el soporte, esto es x2, ¿no? El soporte de x2 es el intervalo 0 a 1 también, ¿sí? Y después buscar la esperanza es relativamente fácil ya, es algo que conocemos, y es multiplicar a la variable en cuestión por su función de densidad. Entonces, en el caso de x1, es x1 por, ¿sí? La función de densidad de x1 que acabamos de encontrar, 3x1 al cuadrado, ¿sí? Y lo integramos en su soporte, 0, 1, ¿sí? Resolviendo un poquito esto, nos queda que es 3 cuartos, ¿sí? Y con respecto a x2, tengo que lo mismo, ¿sí? La variable x2 por su función de densidad. 3 medios por 1 menos x2 al cuadrado, que es lo que acabamos de encontrar, ¿sí? Por x2, que es la variable aleatoria, integrado en su soporte, 0, 1. ¿Sí? Resolviendo, tenemos que esto es 3 octavos. ¿Ya? En definitiva, lo que buscamos era la covarianza. Y la covarianza habíamos dicho que era la esperanza de x1 por x2, que habíamos visto que fue 3 décimos, menos la esperanza de x1, que era 3 cuartos, por la esperanza de x2, que es 3 octavos. ¿Sí? Resolviendo esto, nos queda que es 3 sobre 160. ¿Sí? O sea que puedo decir que existe una relación, si en el número chiquitito, una relación de tipo positiva entre las variables x1 y x2. ¿Sí? Acuérdense que la covarianza nos permitía medir esto. ¿Sí? Si dos variables estaban relacionadas, ¿sí? Positivo o negativamente. Es decir, que esto podría asumir un signo negativo eventualmente, no como el caso de la varianza, que siempre va a ser positivo. La covarianza sí puede asumir signos positivos o negativos. ¿Sí? Si son positivos, significa que hay una relación
lineal, eso es importante, ¿sí? Directa entre las variables, y si es negativo, es lineal pero inversa, ¿sí? Y si es 0, es que no hay ningún tipo de relación lineal, ¿sí? Siempre hablamos de linealidad, porque esto me capta ese tipo de relación. Podría haber otro tipo de relación, me podría dar covarianza igual a 0, y existir una relación de tipo cuadrática, por ejemplo, entre las variables, ¿sí? Me va a dar 0. ¿Pero por qué? Porque esto no lo capta, ¿bien? Eventualmente podría calcular, lo dejo, háganlo ustedes, ¿sí? El coeficiente de correlación. ¿Cómo calculo el coeficiente de correlación? La covarianza de x1 y x2 dividido, ¿qué cosa? Las desviaciones estándar. Perfecto. Las desviaciones estándar de x1 por la desviación estándar de x2. ¿Ya tengo los elementos para calcular las desviaciones estándar? Sí. Tengo las funciones de densidad de x1 y x2. ¿Sí? Ya calculé la esperanza, me faltaría buscar la esperanza de x1 al cuadrado y la esperanza de x2 al cuadrado, ¿sí? Y podría aplicar esta formulita de acá para la varianza, ¿sí? Para cada una, y después le saco la raíz cuadrada y obtengo las desviaciones estándar que necesitaría acá, ¿sí? Y esto ya me va a dar una magnitud entre 0 y 1, ¿sí? Porque eso era lo importante del coeficiente de correlación, que más allá del signo, que el mismo signo que me da la covarianza para determinar si hay una relación positiva o negativa, ¿sí? Al dividir por las desviaciones estándar, me lo acotaba entre 0 y 1, entonces yo podía medir en cierta medida la intensidad de la relación, ¿sí? Con la covarianza sola no puedo medir la intensidad, pero con el coeficiente de correlación sí, ¿sí? Cuanto más cerca de 1 estaba, en valor absoluto, más intensa era la relación, ¿sí? Porque sea más cerca de 1 positivo, o sea que es directa, ¿sí? Lineal directa y fuerte, o si estaba cerca de menos 1 también era inversa, pero también fuerte, ¿sí? Y si estaba cerca de 0 también, bueno, no había relación de tipo lineal de nuevo. Bien, vamos a dejar el siguiente ejercicio, que es para ver función de momentos condicionados, ¿sí? Donde vamos a tratar de ver la esperanza de una variable aleatoria condicionada, ¿bien? Y la esperanza y la varianza, ¿sí? Y vamos a ver algunas relaciones al respecto, pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima si nos hace muy largo, ¿sí? Bien, no sé si quedó alguna duda con respecto a esto. En la guía tienen algunos ejercicios para buscar la esperanza de algunas variables, de algunas distribuciones conocidas, ¿sí? La binomial, la Poisson y demás. Si bien creo que le habías puesto algunos tips en la guía, eventualmente lo vamos viendo. Son cosas que por ahí encuentran a veces en la bibliografía, entonces era más que nada para que estén ordenadas, ¿sí? Es importante conocer la esperanza y la varianza de muchas de esas distribuciones porque nos van a ayudar después a... con algunos, lo podemos usar como resultado directamente después en las siguientes unidades, ¿sí? Sin necesidad de calcularla cada vez, sino que si no es necesario, podemos tomar como resultado cuáles son las esperanzas, las varianzas o algún tipo de momentos particular para simplificar la resolución de algunos ejercicios, ¿sí?